y parte de la realidad nuestra es el contacto que tenemos ya mismo con España. Señoras y señores, aquí está Casian Peña. ¿Cómo te va, Casian? ¿Cómo estás, Casian? Feliz cumpleaños, Casian. Felicidades, Casian. ¿Cómo te va, Casian? Seguís en España, ¿verdad? Así es, Bruno, ya sé, seguramente estoy bronceadito, mientras que ustedes están pasando un frío, Sí. yo estoy acá con un calor, Sí. hace un seno en diciembre, y bueno, muchas gracias a la redacción, a ti, Bruno, a Manuel, a José y a todos. Y a Marcelo y a todos. Sí, bueno, Sí. Muchísimas gracias, pero acá toda la familia también nuestra y la familia de los Küster Peña te brindan su saludo y, bueno, transmiten la querencia, por supuesto, y te tienen presente siempre, querido Casian, y todos tus primos, tus sobrinos, qué sé yo. Hay mucha gente que se acuerda de Casian Peña todos los días, y la gente de la audiencia. Y tu amigo allá, César Adario, que está en San Salvador, también un abrazo grande, que te tiene muy presente siempre. Bueno, Casian Peña, a ver, Paraguay y el modelo irlandés. Hablaste antes de qué bueno sería el sistema prusiano aplicar a Paraguay, y ahora te acordás de Irlanda, que es un gran país también en muchos aspectos y naturalmente en orden, disciplina y ese tipo de cosas. ¿Cómo atraer a las grandes empresas? Paraguay y el modelo irlandés. ¿Cómo uno o cómo el país nuestro atraería a las grandes empresas, querido Casian? Bueno, Bruno, es muy interesante. Irlanda en pocos años se convirtió de ser, digamos, el alumno enfermo de Europa a ser el alumno más brillante. Y voy a hablar un poco sobre este país que también en los años 80 estaba en una situación económica muy mala. Ahora te comento unos hechos muy interesantes, pero hoy en día es un star, digamos, un star, un protagonista en lo que tiene que ver una estrella. Y con el PIB per cápita más alto del mundo, o uno de los más altos del mundo. Singapur está ahí y normalmente después está Irlanda, ¿no? Así que no sabía yo eso, no, perdóname, sí. Yo no sabía que después de Singapur está Irlanda, que quiero verla en el mapa por lo menos, querido José, porque es importante ubicar en el mapa mundi, digamos, dónde queda Irlanda, para mucha gente que no sabe. Y está en segundo lugar, entonces se transformó ese país de una manera brillante, ¿verdad? Exacto, Bruno. El momento, si miramos al PIB per cápita de Irlanda, otra vez un país que hoy en día se llama la República de Irlanda, pero digamos que también hay la parte del norte de Irlanda, que es parte del Reino Unido, ¿no? Lo interesante es que el PIB per cápita de Irlanda al momento es alrededor de 112,000 PIB per cápita, ¿no? Y lo interesante de eso es que, por ejemplo, si miramos al Paraguay, ellos tienen, bueno, en Paraguay tenemos nosotros un PIB per cápita de alrededor del 6 hasta 7 mil, y si miramos, por ejemplo, Alemania tienen 50,000. Entonces, ¿cómo puede ser que esta nación aún pequeña, una isla al fin, Irlanda, se convirtió a tener un PIB per cápita casi o más que el doble de Alemania? Y bueno, hoy hablamos sobre este tema que yo creo que es muy interesante también para analizar, no solo para ayudarnos nosotros como paraguayos, pero también como ver cómo estos países que empezaron así de la nada, con buena ubicación, pero con, digamos, una mala economía y mala gestión, lograron hacer un protagonista, una estrella en la Unión Europea y también a nivel mundial, ¿no? Bueno, pero también con mucho trabajo, mucho esfuerzo, sí. Mucha disciplina, mucho commitment, o sea que todo eso hicieron que Irlanda se proyectara al mundo de una manera excepcional. Ese mapa que teníamos ahí, la parte inferior es la parte de Irlanda independiente como país. Dublín es la capital. Me parece que es así, ¿verdad? Y la parte del norte
es la que corresponde a Gran Bretaña, ¿verdad? Así es, Bruno, y también en el mapa, el anterior, El se mapa vio también anterior, sí, sí. en el sur, una ubicación en el sur que se llama Cork. Y Ah, Cork es la casa matriz de Apple en Europa. Y sí. vos tenés que pensar, ¿por qué eligen a Irlanda en vez de tantos otros países? Francia, España, Alemania, esos superpoderes, ¿no? Pero ellos eligieron a Irlanda. Yo también sé que mucha gente liberal, digamos, económicamente, como Víctor Pavón, aman a Irlanda, ya que tienen, digamos, una política económica que no solo funcionó, pero también lidera. Y hoy voy a hablar acerca de todo este tema, querido Bruno. Y bueno, vinieron acá, entre paréntesis, no sabía que ibas a tocar este tema, pero rápidamente vinieron unos familiares de paraguayos que viven en Irlanda a visitar a sus otros familiares acá en Asunción después de mucho tiempo. Y un caso así sonado fue que se robó una de las maletas ahí de estos chicos, eran jóvenes que venían, y nunca se pudo devolver esa maleta. Con mucha tristeza yo informo de esto porque no puede ser que en un aeropuerto internacional como es el Silvio Pettirossi ocurra este tipo de cosas, ¿verdad? Y de gente joven que viene de tan lejos a querer nutrirse de una patria de la que se habla mucho, se les habla mucho porque es gente ya que nació allá, pero Paraguay, y vienen acá y se les roba una maleta, por ejemplo. Es terrible. Simplemente, entre paréntesis, yo aporto este dato porque esto ocurrió ahora, hace menos de un mes. Pero vamos directo a la parte positiva tuya de Irlanda, porque yo también estoy con Irlanda en todos los aspectos. Sí. Es gente talentosísima, muy dedicada y en todos los aspectos, y muy profesional, muy trabajadora. En fin, te escuchamos, Casian Peña, adelante. Así de Bruno, y como sabemos también, muchos irlandeses emigraron, por ejemplo, a Nueva York o a Boston. Como saben, yo vivo en Nueva York principalmente, ¿no? Y Boston también, aún más si miramos a su equipo, por ejemplo, de baloncesto, que son los Boston Celtics, tienen también, digamos, una influencia tremenda irlandesa. Y antes, pero como los italianos que emigraron hacia Estados Unidos y otros países como Canadá y Australia, no eran vistos, digamos, en buena luz, eran vistos como gente de baja clase social, ¿no? Y es interesante porque si hoy uno mira a quién maneja, digamos, los bancos de inversiones más grandes del mundo o quién lidera, digamos, en los Estados Unidos, muchos de ellos, aún siendo una población pequeña, son irlandeses. Y es interesante porque Irlanda era un país mucho más pobre que España, mucho más pobre que Grecia o Portugal en los años 80 y tenían un PIB per cápita del 7 hasta el 9.000, ¿no? Y miramos otra vez al día de hoy que son 112.000. Entonces, increíble. Y el PIB per cápita normalmente también simboliza digamos, el ingreso o el salario mensual, normal o anual para una persona, ¿no? ¿Cómo se superó Irlanda? Entonces, ¿cómo se superó, verdad? No sé cómo logró eso, pero me imagino pues, haciendo bien las cosas, trabajando ordenadamente, también disciplinadamente, todo eso y coordinadamente, porque todo eso tiene que ver con el hecho de sobresalir en un mundo tan competitivo. ¿Es así, Casian? Es así, y bueno, hay varios factores. Si miramos otra vez, 1980, el irlandés normal estaba ganando al año 7 o 9 mil dólares estadounidenses al año, ¿no? Y eso es alrededor también del PIB per cápita, un poco más de lo que es Paraguay al momento. Y otra vez, en paso de 40 años, hoy es 112.000. Y ahora es lo interesante, Bruno, ¿por qué sucedió todo esto? Una cosa clave, obviamente, siempre es la educación. Siempre se habla de la educación, de la infraestructura, por ejemplo, de la salud, esas cosas muy básicas que habla, por ejemplo, el querido Duque de Areguá, ¿verdad? Y eso es, al fin sigue siendo las cosas más fundamentales. Pero hay una cosa que yo quiero resaltar al día de hoy, que es el hecho de los impuestos, ¿no? Y había un paso legislativo que tomaron los irlandeses en el año 1987, donde iniciaron una reforma bajo el gobierno
donde reducieron los impuestos a cooperaciones del 50% al 12.5%. Y ahora estas tasas, junto obviamente, muy importante, con un sistema legal que apoya a empresas y que es firme en su ejecución y que funciona, convirtió a Irlanda como uno de los destinos fiscales más atractivos para empresas globales. Y ahora si uno mira dónde está ubicado Google, dónde está ubicado Apple, Intel, todas esas empresas más importantes que dan empleo a miles y miles de irlandeses y también personas en toda la Unión Europea, viene por gran medida por Irlanda y por su buena gestión jurídica, pero también a nivel impositivo. Y como sabemos, el Paraguay también tiene una situación similar, quizá no en lo que tiene que ver con lo jurídico, porque aún tenemos mucho que hacer. Y también saludos muy cálidos a Federico Campos, que él siempre me gusta como él habla. Es una persona que no es tibia, es una persona que dice las cosas claras, como vos también, Bruno. Pero lo que sí compartimos los paraguayos con los irlandeses es ese impuesto bajo para empresas, para personas, y aún si quizá no vemos a veces el rendimiento de esos impuestos, nosotros colaborando y pagando los impuestos, aún eso es bueno y eso incentiva a que vengan empresas. Pero obviamente sin esa protección jurídica no va a venir nadie. Y es una lástima porque, Bruno, siempre hablamos casi cada semana acerca de estos proyectos en países que funcionaron, ¿no? Hablamos sobre Prusia, sobre Singapur en el pasado, hoy hablamos sobre Irlanda. Y normalmente funciona de una forma similar, ¿no? Siempre sobre tener, digamos, un Estado que funciona económicamente de una forma clara, a veces bajos impuestos para aumentar, digamos, las empresas internacionales que vienen al país, buena educación, buena infraestructura, y después funciona, ¿no? Pero lastimosamente, siempre cuando yo quiero dar mi conclusión al final, siempre resalto las mismas cosas. Y es una lástima porque yo creo que todos nosotros queremos ver ese cambio y yo creo que sabemos que ese cambio quizá un día va a venir y al menos es la esperanza, ¿no? Y bueno, tenés que venir acá vos también, sabés que estás siempre invitado, tenés que venir acá a quedarte unos meses acá en Asunción, y yo creo que la gente te va a escuchar con más detenimiento, querido Cassián, porque vos sos una persona joven, pero tenés ideales y tenés una visión global impresionante y acertás lo que decís. Bueno, qué linda es la bandera de Irlanda. No sé si podemos ampliar esa bandera en la pantalla, querido José, porque los colores que tiene esa bandera de Irlanda son maravillosos, la combinación de colores que... A ver si podemos ubicar la bandera de Irlanda ahí en la pantalla. También hay que saber que Estados Unidos fue poblada por un montón de familias que vinieron de Irlanda hace muchos años también, y se desarrolló Estados Unidos por estas grandes familias que venían de Irlanda. El caso de los Kennedy, por ejemplo, ellos son irlandeses de origen. Ahí está la bandera de Irlanda, hermosas tonalidades, hermosos colores, un color verde que no es ni el verde musgo, ni el verde tan fosforescente, sino es un verde así Benetton quizá. Y después está esto que es una suerte de naranja, pero tampoco es ni muy naranja, y menos colorado, y amarillo, pero es un naranja que, o sea, seleccionaron los colores tan estéticamente, digamos. No sé qué cantidad de años tiene la concepción de esta bandera, pero es una hermosa bandera que de por sí, entre varias, se destaca por la combinación de colores. Es mi percepción, no sé qué vos decís, querido Cassián. Bueno, Bruno, si yo miro a la bandera irlandesa, yo siempre me recuerdo también al Día de San Patricio, que no solo es la catedral en Nueva York que yo atiendo, Claro. católica,
pero también es un día fundamental y un día yo también quiero ver a un día paraguayo, ¿no? Un día donde escuchamos polka, donde estamos ahí unidos y también debemos de pensar, ¿no? Había una época de 1980 a 1990 cuando Irlanda exportó más personas que bienes, porque exportaron aproximadamente 12% de su población. Eran 400.000 personas en esa época y se fueron por gran medida a Estados Unidos. Y ahora tuvieron éxito porque se educaron bien, pero ya te comenté que al principio los irlandeses no estaban bien vistos, ¿no? Quizá, bueno, como los latinos a veces en Estados Unidos. Pero eso todo puede cambiar, todo puede irse al bien. Y cuando yo veo esa bandera irlandesa, lo verde me recuerda a la naturaleza muy bonita y muy linda en Irlanda. Y la naranja, sí, a la derecha, me recuerda al buen whisky, el buen bourbon irlandés. Bueno. Nos olvidamos de eso. Y también, bueno, aquí está la bandera paraguaya, porque ponerla un ratito, claro, la bandera paraguaya que siempre nos llega al corazón. Pero vamos de vuelta a Caxián y ahí se juega muy bien el soccer, creo que el soccer se juega ahí. ¿Cuáles son los deportes típicos de Irlanda? A ver, rugby también, el rugby creo que, el rugby o no. Claro. Bueno, como también son, digamos, una nación occidental y comparten, digamos, también rasgos así latinos, un poco de su forma de justicia y todo lo que tiene que ver. Juegan también fútbol, el baloncesto, como ya te comenté. Sí. Uno de los mejores equipos en Estados Unidos son los Boston Celtics. Y esos son, digamos, el equipo más irlandés que existe, ¿no? ¿Cómo se llama? Boston Celtics. Boston Celtics. Y también es algo celta, significa Celtics, digamos así, en español. Y es interesante porque ahora si uno mira a cómo los economistas llaman a la economía irlandesa, lo llaman el tigre celta, por el hecho que, digamos, es un tigre en su potencia y también obviamente un campeón en lo que tiene que ver con el deporte. Bueno, qué interesante todo lo que nos informás, lo que nos acercás, lo que investigás para que se renueven también nuestras apetencias en cuanto a conocimiento, ese tipo de cosas. Ahí está el equipo del Boston, mencionado. A ver, Dios mío, tiene 2 metros más o menos, ¿verdad? ¿Es así? 3. A 3 metros. Bueno, vos no tenés que acercarte mucho entonces porque te va a pasar por muchas cabezas. Bueno, querido Cassián, muchas gracias. Aplicar entonces el modelo irlandés acá en Paraguay es la propuesta de Cassián Peña en el plano económico y en el plano de muchas cosas, ¿verdad? Para desarrollarnos mejor y qué sé yo. La parte culinaria, las comidas, creo que son muy buenas las comidas irlandesas. ¿No tenés alguna idea de eso? ¿O sí? Bueno, yo me quedo más cómodo ahí con mi sopa o mi bori, ¿verdad? Tu bori. Porque a veces, digamos, la comida del norte de Europa, como en inglés, la del Reino Unido, así, sí. Digamos, sufren mucho más, yo creo, los hombres ahí, que nosotros en Paraguay, que comemos y tomamos mejor caña, digamos, y buen tereré y también, obviamente, buena carne. Y bueno, una última cosa que también ahí tenemos un plato típico irlandés, me imagino que es eso, ¿verdad? Dios mío, qué ricura eso, porque y acá con el frío, por lo menos, vos tenés calor allá en España, pero nosotros esto es un desayuno, supuestamente un desayuno irlandés, que está muy nutritivo, evidentemente. Bueno, querido Cassián, Paraguay y el modelo irlandés, cómo atraer a las grandes empresas y cómo atraer a las grandes empresas rápidamente, porque todavía no nos dijiste cómo atraer a las grandes empresas. ¿Qué tiene que hacer acá el gobierno para eso? A ver. Bueno, hay 3 cosas que yo creo que son fundamentales. Yo también cuando hablo con mi compañero y tan querido amigo, también César Adario, yo también comparto con él, nos preguntamos esta pregunta. Y tenemos respuestas, ¿no? Y obviamente una cosa que sí podemos usar en el Paraguay es ese impuesto bajo, ¿no? Y si comparamos a, digamos, nuestros vecinos,
tenemos un impuesto muy bajo y una macroeconomía estable. Pero eso ya lo comenta el presidente, ya lo comentan los embajadores y todo. Eso no lo tengo que comentar yo. Pero como sabemos, otra vez, la seguridad jurídica, yo creo que es importante que hay que limpiar el Paraguay sin que el Paraguay se convierta, digamos, en un país santo. Paraguay se va a quedar, digamos, nunca siendo un santo a nivel mundial económico también. Entonces, eso es algo muy importante. Debemos de tener esa seguridad jurídica. Y algo que yo también analicé más es que Irlanda, por ejemplo, ellos tienen una agencia muy exitosa que ayuda y, digamos, toma la mano de empresas multinacionales y les ayuda en términos de regulaciones, en términos de lo que tiene que ver con los impuestos, en términos también de fuerza laboral y todo lo que tiene que ver, cuando están pensando quizá a irse a Irlanda. Entonces, ayudan y acompañan a empresas a digamos, facilitar el proceso para que puedan abrir puertas en Irlanda, ¿no? Y ser como la casa matriz en la Unión Europea. Y eso también puede mejorar el Paraguay, ¿no? Tener, digamos, una agencia que ya existe varias, pero promover eso mucho más, que hay una institución o una entidad que, digamos, se ocupa de todo y ayuda a esas entidades y esas corporaciones a venir al Paraguay y así que todo el proceso sea mucho más fácil, y eso también te da una ventaja competitiva si uno lo compara a otras naciones como Brasil, que a ellos, digamos, les importa mucho menos ya que tienen una economía mucho más próspera y mucho más grande, ¿no? Y eso para nosotros nos va a traer no solo un ingreso del contribuyente de esas empresas, ya que esas empresas, como ya bien indiqué, digamos, una empresa como Apple, que está en Irlanda, digamos que pagan por año, que tienen ganancias de 30.000 millones, si ahora pagan 12.5 por ciento de eso, sería creo 3.75 mil millones, y eso ya es un ingreso al país, ¿no? Entonces es mejor tener una tasa impositiva más baja, pero al menos así asegurar que esa empresa llega al Paraguay. Y eso yo creo que uno se tiene que enfocar. Y eso es lo que hicieron los irlandeses y funcionó. Una última cosa que también quería comentar es que Irlanda, también como el Paraguay, está, nosotros en el Mercosur, ellos en la Unión Europea, y ellos son el único actor, que son una nación que habla inglés principalmente en la Unión Europea. Como sabemos había el Brexit de Inglaterra y de los otros países como Escocia, por ejemplo, que salieron de la Unión Europea, y hoy en día Irlanda es el único país así inglés que se quedó en la Unión Europea. Entonces por eso también tiene otra vez esa fortaleza. Exacto. Y tiene también el acompañamiento del trébol, el famoso trébol de la suerte, que es el símbolo irlandés también, el famoso trébol. Bueno, muchas gracias, y hay tantas cosas que podemos decir de Irlanda, Dios mío, un país pequeño, fuerte, grande, en gente que lo quiere desde todos los puntos del mundo. Irlanda es un gran país, y gracias, querido Cassian, por esta atracción que nos propones para con las grandes empresas dentro de un esquema de modelo irlandés hacia Paraguay. Así que muchas gracias, querido Cassian. Y nada, ¿cuándo viajás a New York? ¿Cuándo estás por allá, por New York, o no querés ir más? ¿Querés quedarte ahí en España? No, por favor. Yo estoy ahí, como ya bien comentás, yo tengo que estar en Nueva York por una razón también fundamental, que es que soy el embajador itinerario. Itinerante. Bueno, también aquí en España, obviamente. Pero aquí también hay un poco más Paraguay. Vos sos el embajador itinerante de Paraguay. Eso es claro, eso como Mario Luis Peña es el duque de Areguá. Yo soy el embajador itinerario o itinerante de Paraguay allá en New York, ¿verdad? Y así es. Entonces, como sabemos, ahí también hay las grandes empresas. Yo, junto con César Adario, estando en San Salvador, representamos el país, y por eso también cuando muchos me preguntan, Cassian, ¿por qué vos siempre, sos, tan organizado con todo? Y
siempre habla sobre la moralidad y todo lo que tiene que ver. Y yo siempre respondo porque si alguien escucha de, digamos, un paraguayo o de alguien que viene del Paraguay, yo quiero que la primera impresión sea, wow, esta persona tiene, digamos, su vida en orden para bien representar el país. Y yo creo, como hablamos la semana pasada, como prusianos que somos en el Paraguay, debemos de tener también esa moralidad que es nuestro deber ciudadano, ¿no? Asimismo, con mucha convicción, con mucha ilusión, con mucha fortaleza, con ese toque humano que siempre emana de cada una de tus palabras, querido Cassián, te queremos mucho, muchas gracias por estar siempre con nosotros, felicidades por el cumple. Y Bruno, última cosa, perdón, sí. Me preguntaste cómo Paraguay puede atraer, digamos, las grandes empresas. Yo creo que una vez que los grandes empresarios de esas empresas conocen a la mujer paraguaya y se enamoran de la mujer paraguaya, ya todos van a venir al Paraguay. ¡Viva el Paraguay! Muy bien, va a llegar Graciela también en representación de las mujeres paraguayas. Bueno, muchísimas gracias, querido Cassián Peña.